Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Ya estamos llegando a verano, yo soy Marcial González y me acompaña con muchísimas ganas de que se acabe esta temporada, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Qué mentiroso eres, qué mentiroso. Si soy yo el que lleva todo el peso del podcast, siempre igual. Pero bueno, ha sido escuchar la palabra verano y la verdad que me han entrado ganas, ¿eh? Me han entrado ganas de cerrar. Programa número 26 de la temporada. Para que se haga una idea, generalmente siempre decimos que la temporada dura como unos 25 capítulos cuando empezamos. Siempre dura más. Y todos los años en septiembre, octubre, cuando empezamos la temporada, Ismael me dice, no, 25 programas mínimo y ya lo cerramos. Pero no, todavía quedan bastantes programas, quedan muchas ideas. Quedan programas muy interesantes por venir. Así que quédense porque el final de la temporada va a estar súper guay. Yo sé que a Ismael no le gusta trabajar, a mí tampoco, pero creo que es la Somos temporada. de ese gremio. La temporada está quedando interesante. El gremio de los no trabajadores. O sea, nosotros tenemos que trabajar porque tenemos que comer, pero básicamente si a mí me ponen ahora mismo un sueldo vitalicio, ingreso mínimo vital perpetuo de 1.000 euros, ya te digo yo que no trabaja ni nadie. Yo con que me pongan no tengo a nadie, como diría tomate, no tengo a nadie detrás, ni al lado. Estoy solo. Solo. Es que, o sea, con José Luis Ábalos se perdió. O sea, me refiero, la dignidad, se la ganó ética. Un político muy malo. O sea, me refiero, tuvimos un político muy malo y se perdió un poeta. O sea, se podía haber dedicado a la poesía, a las artes. O sea, vida de excesos al amor. Tiene. Sí. O sea, Romeo y Julieta, totalmente. Vida de excesos tiene como artista. Entonces, se podía haber dedicado a la vida bohemia y a escribir poesía, pero no, se dedicó desgraciadamente a la política. Que le vamos a hacer, pero bueno. Ismael, pero lo que no vamos a parar, Marcial, perdona que te diga, es en los formatos cortos, porque están funcionando muy bien, incluso seguramente estando en verano en la playa, pues seguiréis teniendo esos reels. A lo mejor están viralizados en TikTok. Recordemos que no lo sabemos, porque en TikTok ahí ni están, lo vamos a saber. Y ahí quedan. A lo mejor tenemos 3 millones de seguidores en TikTok. Me da bastante igual, la verdad. Pero sí, estamos trabajando esos formatitos cortos, especialmente para Instagram y YouTube, gracias a Oikos MSP, que es la agencia de comunicación especializada en ciencia, y la verdad que están quedando súper guay. Ojo, tenemos que hablar de una cosa, porque hace 2 semanas publicamos el programa con Sofía Tirado sobre el agua. ¿Te puedes creer que la de comentarios que han caído hablando del agua de Madrid? O sea, la gente comentando lo que dijo Sofía del agua de Madrid. O sea, no, ¿cómo va a ser el agua de Madrid la mejor? No sé qué. Qué poco criterio técnico tiene si dice que el agua de Madrid es la mejor de... No, ¿cómo vas a saber algo si está diciendo que el agua de Madrid... O sea, señores, pero por favor, pero vamos a poner un poquito de cordura en todo esto. O sea, no, pero bueno, muchas gracias por comentar. Nosotros todas las críticas las recibimos. Sí. Ya se le han comunicado a Sofía que el agua de Madrid no es la mejor del mundo. Efectivamente. También muchas gracias por los comentarios para crear una movilización social para detener el trasvase o el robo de agua desde el Tajo al Segura. Por supuesto, ahí estaremos encantados. También ha habido mucho manchego comentando. Básicamente es Ismael con muchas cuentas comentando en todos sitios. Sí, lo que dice este chaval manchego tiene mucho sentido. Con mis bots manchegos. Trasvase. Claro. Eso es. Mi granja de bots manchegos. Pues sí, pues la verdad que muy guay. Y eso, están resultando muy bien estos formatitos cortos. Decir también que estamos grabando esto el día martes 28 de abril. Hoy hace un año del apagón. Podríamos haber hecho un programa especial apagón. No lo descartamos en unos días, sobre todo cuando vayan pasando esto de los expedientes sancionadores de la CNMC, a ver qué está pasando. Pero es que hemos hecho ya tantas cosas sobre el apagón. Sinceramente, el programa que hicimos de especial apagón no difiere tanto de lo que se sabe hoy en día. O sea, ya apuntábamos, por si se lo quieren escuchar, esta temporada ya apuntábamos a los problemas en el control de tensión,
hablábamos de lo que es la inercia, hablábamos de dónde se podían haber dado estos problemas, hablábamos de lo que son las oscilaciones interáreas. Entonces, bueno, si quieren, comenten apagón. Si quieren en las redes, ya que les gusta tanto comentar, comenten apagón para que hagamos otro programa especial comentando. Ya saben que ha salido la última versión del informe del panel de expertos europeo y bueno, pues parece que se van cerrando ya las conclusiones de lo que pasó y de todas las causas. Así que si quieren que hagamos otro programa especial, coméntenlo y nosotros volvemos a hacerlo. Y sin más, yo creo que hasta aquí la introducción. Vamos a dar paso ya al tema del día, que es un tema muy, muy lejos de la muy necesario, un tema yo creo, ¿no? Interesante. Mucho optimismo, o sea, sobre todo optimismo. Es un tema muy optimista, que vamos a ver si nos deja Además optimistas. que algo que no tenemos ni tú ni yo de por sí, ¿no? Siempre nos caemos en esa marmita de mal hacer y qué mal está el mundo. Pero bueno, vamos a poner algún puntito en este tema. Además, como Marcial pues ahora se ha puesto lector, pues ¿qué te voy a decir? Me has quitado el He puesto. estado leyendo, imagínense, para esta entrevista he estado leyendo, Ismael, así que vamos ya a presentar al invitado. Venga. Porque he estado leyendo. O sea, imagínate si me gusta el tema. Vamos allá, ahora venimos, un momentito. Y ya estamos de vuelta con la entrevista. Estoy muy emocionado porque Ismael siempre se ríe de mí porque no leo. Pues hoy he leído. O sea, hoy les puedo asegurar que sí, que he leído el libro que presentamos, un libro súper interesante, y tenemos con nosotros a nuestro autor, que ya es un gran conocido del programa. Él es Pedro Fresco, que ha sido director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Actualmente es director general de ABAESE, la Asociación Valenciana del Sector de la Energía. En 2018 publicó un muy buen libro, El futuro de la energía en 100 preguntas. En 2020 publicó El nuevo orden verde. En 2024, que lo vine a presentar aquí también, publicó Energy Fakes, que es este que está aquí detrás. Y en 2026 ha publicado este que está aquí, que es El arte de impulsar el cambio. Lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marcial. Hola, Ismael. ¿Qué tal? Pues aquí, la verdad que muy interesante el libro que has escrito. Me cuesta definirlo con una frase corta, así que ya que tenemos aquí a su autor, la primera pregunta es fácil. ¿Nos podrías definir en pocas palabras de qué va el libro? Pues el libro va sobre el optimismo climático y el optimismo energético. Y un poco para contextualizar esto un poco, quiero explicar el porqué de dónde surgió la idea. Igual se entiende mejor. Eso es. Claro, yo escribo libros, sabéis que escribo libros cuando tengo algo que contar y necesito contarlo, ¿sabes? Y no puedes ir a la calle a contarle estas cosas a la gente porque te miraría raro. Y tampoco te da un artículo de opinión, ¿no? Para hacer esto. Entonces, cuando yo digo, vale, tengo que escribir un libro. Y a finales del año 24, principios del 25, o sea, básicamente lo que viene a ser hace un año, yo comienzo a ver en el mundo pues como una sensación muy de pesimismo en general por varias cuestiones, ¿no? Una fundamental es la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, que genera toda una dinámica de pensar que la transición energética se ha acabado, que las políticas climáticas se han acabado, etc. Y esto coincide con una serie de cuestiones más en el mundo, también con una cuestión que comento en el libro, como bien sabes, que es la conversión de determinadas redes sociales en cámaras de eco para la polarización y digamos que se falsean y se convierten en herramientas políticas. Y todo esto genera una sensación de ese pesimismo que he comentado, de que nada es posible, de que ya no se va a poder hacer nada, de que ya esto se ha acabado porque Trump se lo va a cargar todo y tal. Y yo estoy absolutamente convencido que eso no es así. Entonces, como estoy convencido y además estoy convencido con datos, es lo que quise escribir en este libro. Este libro, bueno, ahora hablaremos del libro, pero tiene una parte muy personal, como habréis ido viendo por los capítulos, y luego hay unos capítulos y unas partes que tienen mucho más que ver con el dato y decir, bueno, esto os estoy diciendo esto, pero esto no lo estoy diciendo porque yo sea voluntarista, lo estoy diciendo por esto y por esto y por esto. Sí, eso me parece muy interesante, que da poquitos datos pero muy certeros, ¿sabes? No es un libro de los que encontramos a lo mejor hoy en día,
hacen un análisis muy exhaustivo de publicaciones y a lo mejor tienes muchos datos, sino es como que has sabido seleccionar muy bien los datos para que queden las ideas bastante claras. De hecho, hay una duda que, bueno, Pedro presentó este libro, o sea, acto de honor, para que se hagan una idea, presentó este libro en el Ateneo de Madrid con pues la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Sara Agesen, y con Javier de Hope, de Vídeos por el Cambio. Javier Peña. Bueno, ya es que ya ni se le llama influencer, o sea, claro, Javier Peña ya es un referente del sector de la comunicación ambiental. Y además moderaba el acto, otra gran conocida del programa, que es Hajar El Mansouri. Y bueno, había ahí pues gente o sea, vamos, mucha gente muy importante del sector, estaba, o sea, la verdad que un acto muy guay. Y me guardé una pregunta para mí, que es preguntarte ¿para quién va dirigido el libro? Yo todos los libros que escribo van dirigidos al público en general. No escribo libros profesionales, por decirlo así. Los libros son divulgativos. Con lo cual, el objetivo del libro es que lo coja alguien que, bueno, que puede tener... Si no estás interesado en el mundo de la energía, no te compras un libro de estos. Claro. Quien va a buscar una novela de Pérez Reverte no se compra este libro normalmente, a no ser que tenga algún interés. Entonces, gente que le interesa pues quizá pues porque le gusta, porque lo ha visto en el debate público, los medios de comunicación, o tiene algunas dudas, pero no es un profesional. Y por esa es la razón por la que no inundo los libros de datos. Son libros más bien divulgativos, que tienen partes que son como muy anecdóticas, porque eso también hace un libro bonito. Ese es el objetivo. Si empieza a ser un libro de datos, pues, oye, lo cierras a la página 4, tú no, porque eres un friki, y Ismael tampoco. Público muy minoritario. Pero la gente normal, esto que en una feria del libro, pues imagínate, esto no es la cuestión. Ese es un poco el público, porque hay que llegar un poquito fuera de lo que es el sector nuestro, si no hacemos nada. Claro, es que justamente es una pregunta que cuando ibas contando en la presentación, no me la había leído todavía por aquel entonces, pero cuando ibas contando todo lo del libro decía, parece como que tiene una gran carga personal el libro, y de hecho luego cuando lo lees, el libro está escrito además en segunda persona, o sea, te diriges claramente a la persona que lo está leyendo, además de una forma muy cercana, vas casi que acompañando todo el rato durante el libro. Entonces, esa presencia tan cercana, ¿sabes? Luego me quedé con la pregunta más así ¿estabas pensando en no sé si en alguna persona con nombre y apellidos, ¿no? Pero ¿estabas pensando en algún tipo de persona en especial cuando escribías el libro? ¿O tenías algún público objetivo en mente? Porque o sea, ese acompañamiento me parece muy interesante. O sea, ¿en quién te estabas enfocando mientras lo escribías? ¿O en qué estabas pensando? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Yo escribo... A ver, es verdad que hay ciertas partes del libro que van muy dedicadas, con cierta suavidad, pero con parte de provocación. Van dedicadas a determinados sectores sociales que pueden sentirse, digamos, confusos ante determinadas dicotomías o determinadas cuestiones que hay en el debate público, ¿no? El caso claro es aquella persona que empieza a sentir ese pesimismo existencial. Pero como ves, yo también hablo en algunos capítulos, pues, por ejemplo, a personas que simpatizan o que militan en partidos de izquierdas y se pueden ver tentados a algunas cuestiones que suele pasar en los partidos de izquierdas o en el ecologismo mismo, de determinadas vías que, sin que esa sea su voluntad, acaban ejerciendo de facto, y así lo digo, el retardismo climático. Claro, hablar esto es sensible, porque quien está haciendo eso de forma involuntaria, la primera reacción es la negación. Oiga, ¿qué está diciendo este imbécil? Que yo soy un retardista climático, si yo voy en bicicleta a todas partes y como, no sé, soy vegetariano. Claro. Perdona la caricatura, ¿no? Entonces sí que intento, por eso es tan cercano el libro, intento tocarlo con suavidad. Y dentro de la suavidad, a veces soy duro, y lo habéis leído en el libro. A veces digo las cosas con contundencia, porque es que hay cosas que merecen ser dichas con contundencia, pero sí que me gusta hacer ese acompañamiento y sentir que no es que esté atacando a nadie,
Simplemente creo que hay posiciones que son muy equivocadas y muy peligrosas. Y así lo digo. Claro, por eso justamente, o sea, lo que me planteaba también es preguntarte qué crees que, o qué sensación crees que tendría, o cómo reaccionaría alguien que coge este libro, que no es una persona que esté a favor de la lucha contra el cambio climático, alineado un poco con lo que tú expones, etcétera, sino posturas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinarías si de repente un negacionista del cambio climático coge este libro? Imagínate que, bueno, normalmente pues no pasaría porque no son posiciones cercanas, pero si este libro cae en las manos, que además se lee muy fácil, o sea, está muy bien explicado todo, ¿cómo crees que reaccionaría? O sea, ¿crees verdaderamente que se sentiría apelado de alguna manera? Es que no sé, ¿qué relación crees que se daría entre esa persona totalmente contraria a la lucha contra el cambio climático y el libro? Si es una persona que es negacionista de forma consciente, es decir, yo creo que esto es una mentira y es una conspiración, o sea, ese tipo de negacionista, obviamente me estaría poniendo a parir a cada una de las líneas que vaya leyendo del libro en el supuesto caso, que es bastante hipotético, de que se lo acabase. Porque obviamente va a pensar que yo soy un estafador verde o estoy en algún tipo de secta para dominar el mundo, con ese tipo de cosas, Bueno, bueno, estas todos cosas sabemos. del mundo de la extrema derecha. Hay un punto del libro que, como bien sabes, yo digo, no hay que intentar convencer a las minorías pertinaces, sino hay que hablarle a las mayorías sociales. Este libro no va para negacionistas, ¿vale? No es un libro para negacionistas, igual que no es un libro para colapsistas, ¿vale? Esa Yo era mi siguiente pregunta. Sí. Claro, quiero hablar, ya te la voy respondiendo yo solo, no te preocupes. Quiero hablar a la mayoría social, porque creo que no tiene ningún sentido ni perder el tiempo con una persona que conscientemente se ha puesto a militar en la conspiración de la agenda verde es una conspiración para dominar el mundo, para empobrecernos y todo eso. No hay que perder el tiempo ahí. Como no hay que perder el tiempo en un colapsista que está enganchado y atrapado con su propia doctrina. Otra cosa distinta, Marcial, es que hay gente que por desconocimiento o porque, bueno, pues porque es una información que le ha llegado, pero tampoco siente una vinculación emocional demasiado fuerte con esos mundos, puede leer el libro y decir, anda, pues a lo mejor estaba equivocado en alguna cosa, o a lo mejor esto que creía que era de una manera es de otra. Eso le puede pasar a alguien que piense que esto del cambio climático no es verdad, pero tampoco tiene una posición identitaria ni muy definida en eso, o a una persona que ha simpatizado, que ha leído cosas colapsistas, le han parecido que tiene sentido porque no tiene mejor información, pero tampoco lo siente como una parte integral de su personalidad. Claro. Entonces lo puede leer y decir, pues a ver, este hombre me está dando un montón de cifras, un montón de tecnologías, pues a lo mejor lo que yo he leído en ese blog o he escuchado en aquel sitio, pues a lo mejor no es verdad. Y eso es útil, o sea, eso es lo que yo quiero llegar. Pero de verdad, para el que está convencido en algunos extremos, que no se compre el libro, quiero decir, que es que va a sufrir, no tiene nada que, no le va a aportar nada. Claro, de hecho, para esa posición que tú definías, ¿no? De una persona más militante o concienciada con el cambio climático, pero que se pueda acercar un poco a posturas colapsistas por desconocimiento, por lo que sea, hay un momento en el que, no sé, yo sentí como que tú lo hacías como muy potente, ¿no? Cuando hablas de que no se puede permitir no hacer nada, de que lo único que no podemos permitir es no hacer nada. Creo que es un mensaje súper potente que manda el libro y además lo diriges muy bien hacia el público, y creo que ahí está la clave de apuntar a estos sectores que dices tú. O sea, quizás, no sé si ese es uno de los mensajes centrales que quieres mandar del libro, pero creo que sí que es clave decir que no hacer nada, que como tú dices, es lo peor que podemos hacer, vaya. Sí, de hecho, el otro día en una entrevista me preguntaron, era por escrito, oiga, ¿qué frase cree usted que le define? Y dije exactamente esa frase. Lo único imperdonable es la parálisis. De hecho, es una frase que escribo así en el libro y que cuento un poco la anécdota, que es en el capítulo 2. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero vamos a hacerlo porque el libro, para lo pequeñito que es, cuenta muchas cosas, ¿no? Y cuenta muchas anécdotas. Pues yo cuento el caso de un meeting en Valencia que vino, bueno, voy a decirlo, vino Yolanda Díaz,
¿de acuerdo? Y me invitaron a hablar en uno de estos procesos de escucha. Y yo sabía que dentro del público que había ahí, pues me iba a encontrar dos tipos de gente pues, que milita a la izquierda. Gente que obviamente la cuestión climática le ocupa y le preocupa, y luego gente que puede simpatizar más o menos con esto del colapsismo o del renovables sí pero no así, o estas posturas paisajistas contra las renovables, etc. Y yo sabía que había de los dos. Entonces yo hice un meeting, que además yo creo que está por ahí en YouTube, debe estar en algún sitio, la verdad es que no sé si se habrá borrado, y hablo sobre la necesidad de hacer, la necesidad de no pararse, la necesidad de asumir el error. O sea, más vale hacer y equivocarte, y si te equivocas rectificas e intentas hacerlo mejor. Y a lo mejor te vuelves a equivocar, te vuelves a rectificar. Y acabo aquel speech diciendo, lo único imperdonable es la parálisis. Entonces esa misma frase la llevo al libro, y esa misma frase, pues fíjate si es potente, que también tú te has quedado específicamente con esa frase, porque además es que lo creo y lo viví en la política. Es que es muy fácil no hacer nada, porque todo está hecho para que no hagas nada, el sistema está ya montado. Cambiar es muy difícil, y cambiar está sometido a errores en la política y en el mundo, también en la transición energética. Lo fácil es no hacer nada, pero no hacer nada no tiene absolutamente ningún mérito. Vale la pena hacer, cagarla, perdona que lo diga así, que te den por todos lados y luego dices, bueno, miren, me he equivocado, voy a intentar hacerlo mejor la segunda vez. Pero no parar. Soy un convencido de que justamente estaba recordando algún debate que hemos tenido, pues, círculos cerrados con algún colapsista, y decían, no, es que este miedo al colapso te lleva al movimiento. Digo, bueno, yo creo que estás equivocado, porque te lleva a la parálisis justamente, y a esa inacción que tú comentas. Y como antídoto, en el eje central, ¿no?, de todo el libro está ese optimismo que se busca, ese optimismo que lo hemos hablado previamente en la entradilla del programa, es algo que incluso nosotros, que somos personas convencidas, que trabajamos en esto, necesitamos como pequeñas dosis día a día para tratar de, pues eso, no desactivarnos, y seguir trabajando en ello. Claro, eso también yo creo que entronca, ¿no?, con esa emocionalidad que muchas veces, pues, la política se ha convertido en algo visceral, ¿no?, que trata de arrancarte tus instintos más primarios para activarte, desactivarte, llevarte hacia un lado y hacia otro. Claro, ahí entra esa corriente que tú dices de positivismo. ¿Por qué ahora mismo, dentro de ese telón tan negro que hay en el mundo, y bueno, en el mundo y las diferentes escalas, nacional, regional, incluso local, también se está viendo, ¿cómo crees que ese optimismo ahora mismo puede cambiar o ver ese halo de luz que nos puede modificar y acelerar la transición energética? Bueno, yo creo que el optimismo, al final hay una cuestión estratégica y también una cuestión de convicción. ¿Vale? El pesimismo no lleva a ningún sitio. A mí quien dice que no, que el pesimismo moviliza. Claro. Oiga, ¿en qué mundo vive usted? Pero ¿cómo que el pesimismo moviliza? ¿Dónde ha movilizado el pesimismo, ¿no? De hecho, Gramsci decía aquello del pesimismo de la inteligencia, que había que contraponerle el optimismo de la voluntad. Él mismo era consciente de que con el pesimismo no se iba a ningún sitio. Y tampoco estoy de acuerdo con Gramsci. Creo que la inteligencia no es pesimista, la inteligencia es optimista. Entonces, por un lado, como estrategia, ser pesimista es absurdo. No vas a cambiar nada. Si necesitas movilizar, tienes que ser optimista, tener convicción de que va a pasar. Pero de verdad, es que creo que tenemos suficientes sustento y suficiente raíz para ser positivos respecto a la transición energética. Y lo comento en el libro. Estamos como muy opacados con el tema de Donald Trump, y de hecho ayer mismo se cargó los proyectos eólicos marinos más, que es lo que más odia a él desde su fuero interno. Le ha pagado no sé cuánto dinero para que construyan una turbina de gas, que no sé dónde van a sacar, pero bueno, pero está con eso. Pero lo digo en el libro, oye, no nos equivoquemos. Estados Unidos son 300 millones de personas. El mundo son 8.000 millones de personas. Lo que Trump quiere hacer, pues tiene una influencia importante, sobre todo en Estados Unidos, de forma derivada un poquito más en América, pero no tiene por qué influir al resto del mundo. De hecho, a China o a la India o a otros sitios o a África le da exactamente igual lo que este señor esté diciendo. Y aquí hay unas tecnologías que ya son competitivas, que están en el mercado,
que se están instalando en todo el mundo porque son más baratas, ya no, ni tan solo el tema climático, son más baratas, son más modulables, las puede instalar en cualquier sitio. Mírate el caso de Cuba, ¿no? O sea, que cómo está intentando resolver su problema con paneles solares. Con paneles solares. Claro, o sea, es el tema. Esto ya está ahí. También los coches eléctricos, y además tenemos una experiencia ya de muchas décadas de qué más o menos funciona para hacer políticas climáticas. Ahí no tenemos todas las respuestas, pero bueno, sabemos más o menos cuándo las tasas de carbono funcionan, sabemos más o menos cómo podemos hacer madurar determinadas tecnologías, cómo hacer la innovación. Hay cosas que vamos aprendiendo cómo hacer. Entonces, yo creo que tenemos la caja de herramientas. Ahora, claro, la caja de herramientas tampoco hay que ser naif, ni ahora ni antes, ¿eh? La caja de herramientas la tenemos la tecnología, sabemos cómo hacer las normativas, pero nos oponemos a un rival formidable que está dentro de todos nosotros, que se llama el no querer cambiar, el rechazo al cambio. Y esto no es solo, y ahora seguramente hablaremos de esto no es solo una empresa petrolera enorme, malvada y maligna, sino que en todos nosotros hay pequeñas partes de rechazo al cambio. Y esto es natural, es normal, es humano, hay que entenderlo. Es una fuerza muy poderosa, que se hace poderosa también en función del ciclo político, del ciclo histórico, de la época en la que estés. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser pesimistas. Oiga, esto es difícil, ha sido difícil toda la vida. ¿Cómo vamos a cambiar un sistema de 200 años en 30? Pues claro que es difícil, pero no quiere decir que no podemos. Lo tenemos todo. Es una cuestión de voluntad social y de vencer todas esas resistencias al cambio que se dan en distintos sectores, que tiene su complejidad, pero demonios, que se puede. Sí, totalmente. Justamente estaba pensando que ese rechazo al cambio se ha dado en todos los cambios productivos o tecnológicos de otras épocas y, bueno, en muchos casos pues no queremos salir de nuestra burbuja de confort, no queremos complicarnos la vida. Oye, esto es un cambio, como tú dices, una transición muy compleja, donde hay que ir mucho al detalle. Y lo normal, y hasta cierto punto es legítimo, es, oye, pues mira, yo no voy a moverme y no voy a cambiar. Vale, entonces, ¿cómo, y yendo a la parte justamente del título, cómo impulsamos ese cambio? O comentándolo, la caja de herramientas, pues bueno, justamente un poco también imbricando con el apagón, con la crisis energética, yo creo que también eso es un foco de cambio. Entonces, bueno, ¿cómo impulsamos ese cambio y que la gente no se asuste ante ese cambio, ¿no? Y sepa que hay beneficios y que se pueden adaptar como tal? Bueno, yo creo que también se habla mucho de esto en el libro, de cómo enfocamos esto. Yo creo que hemos cometido históricamente un error, y yo lo razono mucho esto en el libro sobre la acción climática, ¿no? Y creo que has comentado antes, Marcial, también algo sobre esto, sobre que... No, ha sido tú, Ismael. Sobre si el pesimismo moviliza, y también allí el tema de si el miedo moviliza o no moviliza. Yo digo una frase que es bastante osada en el libro, que digo, mira, el miedo como herramienta de cambio es una herramienta muy mala, pero como herramienta de reacción es una herramienta muy buena. Entonces, no juguemos a generar miedo, porque el 95% de posibilidades va a ser aprovechado por los reaccionarios que quieren volver atrás. El miedo no es bueno. Entonces, bueno, yo hago un razonamiento de, oye, ¿cómo vendemos la acción climática? ¿La vendemos con miedo? Con miedo no funciona. Está más que demostrado que con miedo no funciona la acción climática. Vale, vamos a venderla en positivo. Vamos a hacer maravillosos vídeos hechos con inteligencia artificial, de mundos maravillosos, llenos de aerogeneradores y paneles y tal. Tampoco acaba de funcionar. Y esto es una realidad que también digo en el libro. Oye, esta estrategia es mejor que la otra, pero tampoco acaba de funcionar. Y dentro de mis reflexiones, que no son del libro, son de mi vida, de los últimos años, creo que tendemos demasiado a intentar que el otro piense como nosotros, de querer que los valores que nosotros tenemos, el otro los debe comprar y los debe aceptar y los debe introducir en su vida. Y eso también es muy difícil, porque dentro de la resistencia al cambio está la resistencia a cambiar tus propios valores, tus propias convicciones. Entonces, creo que es una estrategia mucho mejor intentar ver
¿qué es lo que proponemos nosotros? Y proponemos una transición energética y un cambio a las energías limpias. Y dentro de ese cambio, ¿qué cosas positivas enlazan mejor con los propios principios y fundamentos y aspiraciones que tiene la gente? Y esto se ve muy claramente hoy, por ejemplo, con todo el tema de las crisis energéticas recurrentes, del estrecho de Hormuz y tal. ¿Qué persona en España te puede decir que no está de acuerdo con ser menos dependientes del petróleo del estrecho de Hormuz? O sea, algún idiota habrá, pero no es lo normal. Lo normal es que todo el mundo te diga, no, yo quiero ser independiente. Oiga, pues yo tengo una solución para eso. Usted seguramente no es el más sensible con el medio ambiente. Pero si usted hace los cambios correctos porque quiere independencia energética, pues usted está caminando por el camino correcto. No quiero pedirle a nadie que sea una asceta, que haga las cosas por pureza, ¿no? Por ejemplo, si alguien se instala paneles solares para tener una factura de 0 euros en su factura eléctrica, pues oye, perfecto. Es un móvil tan bueno como cualquier otro. Si el fin es bueno, el móvil es bueno. No le pidamos a la gente que se instale paneles solares para salvar el planeta. Si se lo puede instalar para salvarse su propia factura y su propio bolsillo, oye, está bien. No queramos ser más papistas que el Papa, ni más puros, ni intentar tampoco. Hagamos el ejercicio al revés, y creo que el ecologismo a veces peca de eso. No queramos convertir al otro a los valores correctos, sino veamos cuáles de nuestros valores enlazan bien con los anhelos de esas personas. Porque entonces seremos mucho más efectivos, generaremos el vínculo y conseguiremos que la gente cambie y mejore y haga cosas. Y a lo mejor no hace el 100% de lo que queremos que haga, pero por lo menos hará una parte. Y una parte es avanzar. Y total. Sí. Y hablando de ser más papistas que el Papa, vamos a meter aquí a la religión porque voy a hablar de las crisis de fe. ¿Crees que podemos conseguir que la gente crea en ese optimismo? Porque a mí me pasa muchas veces cuando veo algunas cosas en televisión o bueno, algunas cosas que pasan en el mundo o lo que sea, que digo, dudo muchísimo de decir, yo no sé si podemos llevar esto para adelante porque es que hay mucha gente y muchas cosas remando en el sentido contrario. Vamos a ser optimistas, ¿vale? Este es el programa del optimismo, un poco pero tú crees, claro, pero tú crees que se puede, o sea, ¿tienes dudas o crees a tope que se puede sin problema? Es una pregunta muy relevante y también se trata en el libro. A ver, ese pesimismo que tú sientes, Marcial, cuando ves la televisión, no viene de la nada. Viene de la televisión fundamentalmente, pero no viene solo de lo que está pasando. Viene de la manera en que te están presentando lo que está pasando. Y la manera que te están presentando lo que está pasando tiene que ver con la época en la que vives. Hace 40 años, las noticias de un telediario, unas noticias, no se parecen en nada a las actuales. A lo mejor estabas viendo una guerra similar a la que estás viendo ahora y ahora lo vives con un estado de tensión y de alarma y de pesimismo terrible y en ese momento no se vivía así. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta época es distinto al de la época anterior. Bueno, es distinto al de cualquier época de la humanidad. Cada época de la humanidad tiene un espíritu de época distinto. Y nuestro espíritu de época es pesimista. Y es pesimista, y esto sería para hacer una tesis doctoral muy amplia de por qué hemos llegado a este punto, pero es pesimista porque han sucedido una serie de cosas durante las últimas décadas, ¿no? Entre ellas, y lo digo también en el libro, nosotros hemos perdido esa fe, esa confianza, si decirlo así, en el progreso, ¿no? Nuestros padres y abuelos vivieron en épocas donde había una convicción de que las cosas, bueno, pues eran difíciles, pero iban a mejorar, ¿no? Nosotros, por distintas cuestiones, vivimos con la sensación es que los hijos van a vivir peor que los padres, ¿no? O es que el mundo, aquí lo único que puede pasar es que hay un bombazo en cualquier momento y Donald Trump se lo cargue todo, ¿no? Vivimos en una sensación, y fíjate que no son amenazas nuevas, sí. Durante la Guerra Fría había amenazas incluso más fuertes que las actuales. Pero hoy lo vivimos con pesimismo, y lo vivimos con pesimismo por esa falta de fe en el progreso, también porque hay unas
cuestiones de creación cultural, donde hemos visto 55.000 películas apocalípticas, donde el mundo se va al carajo. También, pues oye, la cultura posmoderna, donde las verdades se han vuelto líquidas, no son... ya solo nos importa lo que nosotros sentimos y no tenemos esa aspiración de intentar buscar la verdad como algo objetivo, ¿no? Y esto también es algo que se ve de forma muy peligrosa cuando hablamos de fake news o estos días que estamos hablando del apagón, ¿no? Es que la gente dice que el apagón no se sabe lo que ha pasado porque él no lo entiende. Oiga, pero es que la no verdad lo da entiende igual, usted. No lo entiende usted. O sea, lo que usted sienta no es la verdad. Lo que usted sienta es lo que usted siente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas nos ha llevado a un mundo pesimista. Y entonces, y hay otra frase del libro también que digo, es en este momento el optimismo revolucionario. Porque en este momento ser optimista es ir contra la dinámica general que vemos en nuestra sociedad. Pero para ser optimista en este momento pesimista, esto es un poco enrevesado, al final también hay que ver las cosas con perspectiva. Vivimos en la época histórica que vivimos, pero las épocas históricas cambian. Y llegará un momento en que nos cansaremos. Y nos vamos a cansar de meternos en lo que antes era Twitter y ahora se llama de otra manera, a ver un montón de bots y de palurdos y de perturbados diciendo barbaridades. Nos vamos a cansar de ver un telediario o unas noticias con esa música de fondo donde parece que se está acabando el mundo a cada uno de los segundos y de estar viviendo permanentemente en tensión. O sea, esto va a llegar un momento en que la humanidad va a cambiar de pantalla, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar ir a una pantalla que nunca va a ser la del pasado, ¿eh? El pasado nunca se repite, pero hay que intentar ir a un mundo, oye, vamos a dejarnos este tipo de historias, vamos a intentar volver a creer en algo similar al progreso, que se puede mejorar, no estar permanentemente en tensión, no estar permanentemente intentando saber al segundo todo, no tener siempre esta percepción de que todo se va al carajo, porque eso es inducido. Eso no es real, nos lo ha inducido la sociedad. Y por eso creo que tenemos a veces que frenar, que pensar, y cuando te extirpas un poco de esta realidad es cuando te vuelve un poco el optimismo, porque cuando puedes razonar bien fuera de todo este ruido y decir, bueno, oiga, no estamos tan mal, no estamos tan mal, vamos a ser, ni estamos muriéndonos de hambre por la calle, hay conflictos en el mundo y hay guerras, pero no estamos en un conflicto nuclear ni en una guerra mundial, hay motivos para ser optimista. De verdad, somos sociedades, aunque parece que nos odiemos mucho, hemos sido educados para convivir y para tolerar al otro, para el diferente. Y no vivimos en sociedades violentas como hace 100 años, donde los odios estaban mucho más arraigados. Hay parte de simulación en la realidad que vivimos hoy, pero tenemos que combatirla, porque si no la simulación se convertirá en real, nos acabaremos creyendo la simulación que estamos viviendo. Claro. Y bueno, me he ido un poco por las ramas, pero creo que se me ha entendido. Sí, está muy bien, claro. De hecho, esta que dices tú de simulación, hay mucha gente que dice que España está polarizada, hay mucha gente que vive de la polarización, sobre todo en España y demás. Y yo siempre digo, a ver, España está polarizada porque se hace por polarizarla, porque más polarizada estaba hace 100 años cuando nos estábamos pegando tiros los unos a los otros. O sea, ahora no... La mayoría de la población no cogería un arma y se pegaría, o sea, y se dispararía contra la otra mitad, porque no está tan polarizada la cosa, pero es verdad que se quiere vender ese aspecto. Sobre lo que has dicho, voy a puntillar una cosa y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Voy a sacar un Blue Sky de Pedro Fresco ayer, que decía justamente que, hablando del apagón, que hoy se cumple un año del apagón, hablando del apagón, decía, el que no entiendas el apagón no significa que no se sepa lo que pasó y que no estén claras las cosas. Y es un poco lo que dices, ¿no? O sea, se aprovecha también esa falta de conocimiento o ese hueco para pues también generar esa desinformación y eso, bueno, eso es un tema completamente aparte que también daría para muchísima discusión abrir ese melón. Volviendo un poco más a temas de los que dice el libro,
si ya hemos dicho que, bueno, tenemos ese optimismo, sabemos hacia dónde enfocarnos, incluso dices, oye, a día de hoy tenemos métodos que funcionan, y dices incluso, oye, o sea, no solo es que funcionen, sino que como mínimo van a funcionar tan bien como ya se han implantado, porque la segunda vez que los hagas, pues van a salir mejor, ¿no? Porque ya sabemos qué falló, tenemos las lecciones aprendidas, la tecnología habrá mejorado, entonces que las nuevas soluciones que implantemos de cosas que ya existen van a ser mejores. Claro, si todo eso está tan claro, que parece un argumento muy lógico, ¿por qué no se está haciendo? Sería la pregunta. ¿Qué nos está frenando? Nos está frenando ese constructo que he creado antes de resistencia al cambio. La resistencia al cambio es muy poderosa. No, la estamos minusvalorando y a veces también caricaturizando como si fuera un señor con un monóculo y un puro y un barril de petróleo detrás. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Es decir, el señor del monóculo, el puro y el barril de petróleo existe y es muy poderoso. Y ahora mismo es secretario de Estado de Energía de Estados Unidos. Sí, 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 Y total. no, es así. O sea, el secretario de Energía de Estados Unidos es un antiguo CEO del fracking. O sea, están allí y también están en otros países y también están en empresas que tenemos más cercano. Entonces existe. Pero no solo existe eso. Existe el minero. ¿No? El minero que no quiere perder su trabajo. Es que es totalmente lógico. Existe el señor que ha reparado durante 35 años coches de combustión y dices, ¿me vas a meter tú un eléctrico a mí? No sé hacerlo de ninguna manera. Aquí combustión de por vida y a cambiar aceite, ¿no? Pero también cambios en las ciudades, miedo de gente. Oye, un coche eléctrico, no me voy a saber descargar una app, no voy a saber pagarlo. Yeah. He escuchado en la tele que se incendian. Todo este tipo de cosas. Vas a una industria, por ejemplo, que esto lo hablamos mucho cuando hablamos de electrificación industrial. Decimos, oye, ¿por qué tecnologías que están maduras, que se pueden implantar con las ayudas que hay del Banco Europeo de Descarbonización, ¿por qué no estamos electrificando más calor industrial? Bueno, porque vas a una empresa y cuando llegas allí, pues igual medio convences al director financiero, pero en cuanto bajas abajo, te dicen los operarios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo no va a funcionar en la vida. Todo aquí funciona bien con la válvula y con el gas y con todo esto. El cambio es complicado, el cambio no es fácil. Y como el cambio no es fácil y esto existe, quienes no quieren el cambio, por muchas razones, saben usar lo que hemos hablado antes, el miedo para paralizar. El miedo es una herramienta de paralización fantástica, porque funciona. Claro. Funciona de forma radical y por eso todos los reaccionarios o personas que querían volver atrás en la historia siempre han usado el miedo. El miedo al diferente, el miedo al enemigo exterior, el miedo a cualquier cosa nueva que pueda aparecer, a la religión nueva, a la filosofía nueva, a lo que sea. El miedo es muy poderoso. Y luchamos contra eso, pero claro, para luchar contra el miedo lo primero es no sentir miedo tú. Porque si tú sientes miedo, luego eres un farsante. O sea, no puedes ir a decir a los demás que no sientan miedo. Dentro de que hay límites de miedo que obviamente son normales. Todos sentimos miedos por cosas. Yo tengo miedo a muchas cosas, ¿no? Y como todo el mundo, pero no te puedes dejar paralizar tú mismo por el miedo y luego decirle a los demás que tiren para adelante, porque los demás están usando ese mismo miedo de otra manera, en otro sitio, para paralizar otra cosa. Y esto es contra lo que tenemos que luchar, y esta resistencia al cambio pues hay que tratarla con cuidado, con sensibilidad. Tampoco es cuestión de ofender a nadie, de decirle que es un miedoso, que es un idiota. Eso no va a funcionar. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, intentar buscar aquellas palancas que muevan, intentar dar tranquilidad. Desde la política pública tienes que los sectores más afectados, tienes que acompañarlos, obviamente, porque si no van a ser reticentes y activistas contra el cambio. Y luego, aún así, pues habrá mucha gente que no vas a poder convencer. Pero bueno, hay veces que tienes que llegar hasta donde puedas, ¿no? Y hay gente que a lo mejor puedes llegar hasta el punto en que nunca lo va a ver claro, pero bueno, no va a ser un activista contra el cambio. Se va a poner, o sea, no va a ayudar, pero tampoco va a molestar. Y en algunos puntos creo que es lo mejor que puedes conseguir. Y si hay gente que la tenías contra y ahora la tienes neutral, pues yo creo que es un avance y va a permitir catalizar mucho mejor el cambio. Porque cuando llegue el cambio y la gente lo vea,
dirá, anda, pues tampoco era para tanto. No tenía miedos a cosas que, bueno, al final me he adaptado. Al final he sabido enchufar el coche, o al final la fábrica no se ha ido al carajo porque hemos electrificado el calor, ni ha pasado nada, ni me han puesto aquí un parque eólico y no sé, no me está dando leucemia infantil por tener el aerogenerador a 4 kilómetros de mi casa, ¿no? Tal cual. Pues bueno, al final la gente ve cuando el cambio se establece que no es para tanto. Pero es que esto, como ha dicho Ismael, ha pasado durante toda la historia, y seguramente todas las revoluciones tecnológicas o políticas que han habido en los últimos 250 años, por no irme más atrás, ha tenido gente diciendo las mismas cosas que hoy estamos escuchando sobre todas estas cosas. Y de hecho hay referencias históricas, y a veces hemos hecho bromas con viñetas del siglo XIX, ¿verdad? Con la electrificación y con los trenes. Sí, y con justamente los coches. además es muy interesante porque, bueno, los vehículos también, el miedo que había en las calles, en las ciudades, que se iba a llenar de muertos porque eran, claro, unas máquinas, unas moles de metal que podían matar a las personas, es algo que, claro, al final lo que comentas es muy interesante porque el miedo es algo maleable, es algo amplio, es algo grande, y ese cambio que hay que promover, pues en muchos casos no es tan grande como el miedo y está compuesto, ¿no?, de pequeños cambios que tú puedes ir haciendo y descubriendo para poco a poco salir de ese miedo. Y nosotros, bueno, desde que hemos reflexionado en este tema, pues pensamos que los consensos, ¿no?, esos mutuos acuerdos que puede haber, como decías, en los acompañamientos, en la planificación de las personas que igual están un poco reticentes, creemos que es algo para avanzar en la dirección correcta, porque muchas veces no sabemos cuál es la dirección correcta, pero podemos intuir el camino. Entonces, ¿qué papel ves a la hora de crear pequeños consensos en comunidades, en pequeñas asociaciones o en esos incluso sectores que pueden ser un poco más reticentes al cambio porque pueden, pues bueno, digamos que pueden entrar factores de activación, ¿no?, en las pequeñas comunidades? Entonces, bueno, ¿cómo ves la posibilidad de que los consensos sociales, contratos sociales, eso ya es algo más macro, puedan impulsar ese cambio del que hablamos, o esos pequeños cambios? Sí, bueno, esto al final, cada ámbito tiene su truquito, ¿no? Tienes también, y nada es tan fácil como arreglar con una gran frase, ¿no? Hay que hacer el consenso absoluto. No, el consenso absoluto usted no lo va a Claro. hacer. Eso no va a pasar nunca y es imposible. Y si usted, claro, al final hay que tener mucho cuidado con esto porque los paralizadores del cambio muchas veces usan la necesidad autoinducida de consenso total para intentar paralizar el cambio. Estas Sí, cosas sí. también pasan, ¿no? Oiga, Tal cual. si yo quiero... no, es que tiene que haber consenso, ¿vale? Pero si yo siempre voy a decir que no, nunca va a haber consenso. Una Con lo junta de cual estoy vecinos. consiguiendo lo que yo quiero, que es que no se haga nada. Bueno, una junta de Sí, vecinos, pasa. esto pasa, son estrategias que además no has aprendido en ningún Sí, libro, sí. salen como muy naturales. No, como hay que hacerlo por Ahí está. unanimidad, yo digo que no, pues nada, te voy a marear 10 millones de años, pero en el fondo nunca la vas a conseguir. Entonces, hay cosas que no hay que hacer por grandes consensos, pero sí por pequeños consensos, ¿no? Entonces, un poco dentro de esta pregunta que es extremadamente amplia. Consenso está bien, hay que intentar sacar un consenso de mayorías, no de totalidades. Si no llegas a consenso, que por lo menos la gente no se oponga, puede servir en determinadas cuestiones, sobre todo cuando no es una cosa muy agresiva y realmente los miedos están un poco más dentro de las personas, porque en cuanto se establezca, aquello va a desaparecer. Pero es importante enfocar estos cambios siempre con la voluntad de generar, no sé si consenso, pero por lo menos sí tranquilidad y paz, ¿no? Y esto pasa mucho cuando hablamos del desarrollo renovable y los conflictos. Hay parte del conflicto que es inevitable. Y hay minorías a las que nunca vas a convencer. Pero es importante que tú llegues a un sitio y además con los perfiles personales más adecuados para ello, a intentar... no tienes que salir como los toreros encima de la gente, por la puerta grande. Pero por lo menos tienes que intentar que la gente que entra con miedo salga con tranquilidad. Y a lo mejor dice, joder, menuda mierda me vas a poner aquí. Pero por lo menos no tiene que salir con menos miedo del que entra y ver que eso no es demasiado agresivo y que tú también eres flexible y que le permites opinar y dice, bueno, vamos a buscar una solución. Ser muy
muy empático con las explicaciones. Si alguien te viene y te dice que, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? La energía eólica provoca leucemia infantil, pues hombre, no te rías en su cara. Tienes que tener mucho cuidado y comentar, mira, hay miles de estudios de esto es una cosa que se dijo, que se ha dicho en algunos sitios, pero fíjate, este estudio de Estados Unidos, esto no es verdad, esto no es posible, no puede pasar, hay una evidencia absoluta. Todo con mucho tacto, porque falta, y esto a veces, ahora que Marcial no nos oye, Bueno, esto los ingenieros a veces lo hacen mal, ¿sabes? Porque números. lo ven muy claro en su proyecto. Es de, joder, que esto es así, ¿no? Esto es así, lo dicen las leyes de la física. Bueno, pues en la mente de las personas las leyes de la física a veces no sirven. Y hay que hacerlo con mucho tacto y con mucho cuidado. Acepto el ataque, Pedro, porque tú también eres ingeniero, ¿eh? O sea, Perdona, yo soy licenciado, una cosa que existía antiguamente, en química. Sí. verdad que eres. Claro, Siempre te confundo a ti con Eloy. Siempre pienso que Eloy Claro. es Al químico revés. y tú eres ingeniero químico, pero no. Tú eres químico y Eloy Claro. es ingeniero químico. Yo hago el Claro. chiste de Sheldon Cooper, eso que dice, no, este solo es ingeniero, no le hagas caso, ¿no? Tal cual, es verdad. Que siempre los confundo. Bueno, un poco por ir cerrando, uno de estos grandes consensos que justamente para retomar el tema del optimismo y volver a estar felices y que todo esté guay, yo hace 2 años en la COP de Dubái, creo que ha sido uno de los momentos más optimistas que yo he vivido desde que soy consciente de que el cambio climático es un problema, porque es la primera vez en la historia de que se demostró que sí puede haber consensos. Que se lleven más o menos a la práctica, bueno, es algo que podemos debatir, podemos ver si eso se va a hacer, pero es la primera vez en la historia que todos los países del mundo, de forma consensuada, han admitido que debemos dejar atrás los combustibles fósiles. Entonces, claro, ese tipo de consensos tan potentes, cuando los veo, digo, mira, paz, porque sé que por lo menos el consenso mayoritario y la gente es más poderosa, ¿sabes? Y como que todo está remando en la dirección en la que tiene que remar, que luego habrá un montón de problemas. Obviamente no vamos ni a la mitad de la velocidad que deberíamos ir en la transición energética, pero sí que me cuadra, o sea, me da ese puntito de optimismo. Y aquí vamos ya con las preguntas finales, que una es que yo echo así la mano para atrás y nuevamente se te otorgan, Pedro, los poderes mágicos de energía granel para que pidas un deseo. Y es todo ese optimismo, todo ese conseguir consensos que hemos estado hablando, para favorecer y para apostar por la lucha contra el cambio climático. Pues si pudieras pedir un deseo para que todo eso vaya mejor, ¿qué deseo pedirías? Una muy buena pregunta. Yo ahora mismo desearía, sé que no es global, que es más local, europeo, desearía que el consenso que teníamos en la legislatura pasada a nivel europeo sobre el avance en la transición energética, y que lamentablemente algunos sectores dentro de la Unión Europea estaban intentando desacelerar, por decirlo de alguna manera un poco suave, que ahora con todo lo que está pasando vuelva a aquel consenso mayoritario de que la transición energética debe hacerse y debe hacerse rápido. No es un deseo muy ambicioso, de hecho creo que va a pasar, creo que debería pasar, porque todo está en la línea que aconseja que pase. En otro orden de cosas también, bueno, el otro día me dijeron también en una entrevista, oiga, si usted tuviese 100 millones, si fuese ministro de Transición Ecológica y tuviese 100 millones de euros, ¿qué haría con ellos? Y yo digo, mire, multiplicarlos por 1000, porque con 100 millones de euros no llegamos a nada. No hace nada. No, es así, ¿no? Para Sí, la sí, transición tal energética cual. mundial, imagínate. Le dije, mira, yo si fuese un país en vía de desarrollo, me lo gastaría todo en energía solar, porque es la forma más efectiva y además tiene muchos beneficios colaterales. En un país como España quiero que usted me lo multiplique, porque con 100 millones de euros hacemos poco. Bastante poco, sí. Pues bueno, pues si me das la varita y te puedo multiplicar el dinero y el presupuesto para hacer política climática y energética de transición limpia, te compro esa varita. 100 millones de euros son 2 euros por cada persona. O sea, nada. Es que no da para nada. Claro. Tal cual, tal cual.
Bueno, y una pregunta que sí que todavía no has respondido, que hemos incluido en esta temporada, es que si pudieras elegir nuestro siguiente invitado y decidir también el tema de la entrevista, ¿cuál decidirías? Y no vale decir Pedro Fresco a presentar en 2028 su 5º libro. Vale, yo creo que tenéis que traer a Turiel para que os explique que por qué el mundo se va a acabar mañana. Pedro, no da para tanto vale, la varita, vale, ¿eh? vale, no da para La tanto varita la se va a varita. romper. Venga, vamos a hablar en serio ahora. Una persona que creo que es interesante para que habléis, si quiere venir, porque es una persona muy prestigiosa en el sector, para hablar de descarbonización industrial, si es un tema que os interesa, sería Joaquín Coronado. Es una persona que invitaría. Buenísimo, sí. Ya nos lo vuestra pidió parte. Héctor también. Os lo pidió Héctor, vale, pues voy a decir Sí. otro. Si No, queréis hablar total. de conflicto dos. social, y creo que Ayar estuvo hablando esto en su momento, pero hay una persona muy interesante que es Lucas Monsalve, de Mediación Verde, que quizá lo conocéis, que para Conozco hablar la empresa, sí, o sea, bueno, la fundación. que para hablar de conflicto social y sobre todo temas de biogás, ahora que está muy de moda, ¿no? Y este tipo de cosas, Lucas es una persona muy, muy interesante para que explique esta pregunta que me has hecho, Ismael, sobre los consensos y hasta dónde tienen que llegar y tal. Es una persona que yo creo que tiene mucho sentido. Os puedo poner esos 2 nombres, ya que el nombre de Turiel no me lo habéis querido comprar. La verdad que no va a pasar, Pedro. Sí, a ver, yo tampoco soy partidario de hacerle la competencia a los programas de pseudociencia. Pero bueno, tenía que decirlo, ¿no? Bueno, pues provocador. sin más, Pedro, muchísimas gracias por venir. No sé si te ha quedado algo en el tintero, lo que quieras decir. ¿Te lo has pasado bien? Yo siempre me lo paso bien, yo estoy fantástico, incluso me entero de cosas que no sabía, y así, nada, fantástico todo, y lo que tengo que decir a la gente es que se compre el libro, que es un libro muy sencillo de leer. De hecho, es mini ensayo, no es un libro tan grande como los libros anteriores, es muy sencillito, pero creo que contiene una cantidad de cosas para las pocas páginas que tiene, que no sé cómo lo he hecho, no sé cómo lo he metido allí con martillo todo. Es una cosa que de verdad me alucina el producto final, en el sentido de que creo que he metido mucha información para ser un libro tan ligero. Estoy de acuerdo en que se lee muy fácil, tiene las ideas muy claras, no da 3 vueltas sobre lo mismo, sino bastante directo. Además, muy guay que esté escrito en segunda persona, creo que es un acierto muy bueno porque te lleva de la mano por todo lo que te cuenta. Y yo también lo recomiendo porque, bueno, yo que no tengo tanto tiempo para leer, me gusta leer pero no saco tiempo. Este libro sí me lo he leído porque además, o sea, te gusta, te lo lees con gusto, así que muy buen trabajo, Pedro. Te volveremos a traer pues cuando escribas el 5º o antes, cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa. Y pues eso, pues nada, pues muchas gracias por venir y a los demás, a los telespectadores que nos están telespectando, saben que volvemos ahora mismo con nuestra opinión de alta tensión, así que hasta pronto. Gracias, Pedro. Espera, no os vayáis porque aún viene todo ese tren de optimismo con nuestra opinión de alta tensión. Hoy le trae Marcial. Con el contexto geopolítico como está, con Trump marcando la agenda energética y geopolítica, con un conflicto en Oriente Medio tan importante como el que está ocurriendo, parece ser que nos vemos abocados al pesimismo. Y todo lo contrario. La semana pasada, el día 22 de abril, estuve en Wind Europe, la feria de energía eólica más importante de Europa y diría también que del mundo, que fue aquí en Madrid. Y me di cuenta que no hay que ser pesimista. O sea, no solo los diferentes líderes políticos que pasaron por ahí, todos los ministros de energía de la Unión Europea, sino también líderes de diferentes empresas y dueños de diferentes empresas, todos coincidían en que si hacia algo nos empuja este momento geopolítico es hacia apostar por las renovables, por la independencia energética y por la transición energética. Así que me sacó un rayito de esperanza y una sonrisa porque al final Pedro va a tener razón y hay que ser súper optimista y pensar que todo es posible en la transición energética. Claro que sí, como también es posible que Wind Europe nos patrocine. Aquí le dejamos su canal
y podemos poner su loguito. Bueno, Pero me bueno, dejaron ya. ir gratis. Agradecer a Win Europe que me dejaron ir gratis, por cierto. Eso. No, muy guay, muy guay. La verdad Sí. que fui con pase de prensa, estuve el martes 22 y el jueves 24 y muy bien. O sea, la verdad que la próxima vez que Bueno. vuelva a ser en España, que suele ser de vez en cuando suele ser en España, le animo a toda la gente a que vaya porque está muy, 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 muy bien. Y nada, Pues y sin perfecto. más, pues si Sí. quieres, hasta aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado. Y ya lo saben, que Adiós volvemos con muy el próximamente la semana que corazón. viene. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias, chavito. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.